Bueno, hemos estado hablando los otros domingos acerca del libro de los Hechos, ¿verdad que sí? Voy a poner esto aquí. El libro de los Hechos. ¿Y qué hemos aprendido del libro de los Hechos? A ver, ¿qué recuerdan del libro de los Hechos? Lo primero que vimos y que el pastor nos habló fue sobre el poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios en nuestras vidas. Y también vimos, ¿qué más? Que su Espíritu Santo es el que vive en nosotros, ¿a que sí? Y es el que nos lleva a amar a nuestros hermanos, a amar a las personas, a lo que llamamos coinonía, que nos habló nuestro hermano Luis Avero. ¿Y qué más? Bien. Pero antes de la generosidad hablamos que el Espíritu Santo nos impulsa para dar testimonio y hablar a los demás acerca de las grandezas y las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por último, el domingo pasado el pastor nos habló sobre la generosidad, sobre lo importante que es en nuestras vidas ser generosos. Muy bien. ¿Y por qué hablamos de todas estas cosas? Porque hablamos de regresar a los hechos, regresar a esa iglesia que comenzó a esparcir el evangelio en todo el mundo después que Cristo fue resucitado, y que nos manda que nosotros vivamos como Él vivió y que sigamos con su legado y con su voluntad. Bien, entonces todas estas cosas que vemos aquí en la iglesia son importantes para nuestra vida cristiana, para nuestra vida como hijos de Dios, y es necesario que las pongamos en práctica todas y cada una de ellas. ¿A que sí? Díganme que están de acuerdo conmigo. Okay. Que estemos en sintonía. Entonces, hoy vamos a hablar de otro aspecto muy importante que aparece en los Hechos de los Apóstoles, y leímos en el capítulo 5, a partir del versículo 12. Y les recomiendo que lean hasta el versículo 42. Hoy estuvimos solo hasta el versículo 18. Bien. Dios nos exige, nos pide, nos exhorta, nos implora que vivamos según su palabra. Y cuando nosotros tomamos la decisión de vivir según su palabra y hacer su voluntad, hacer las cosas como deben ser, vivir correctamente delante de los ojos de Dios, primeramente, ocurren cosas. ¿A quién le han ocurrido cosas cuando deciden su vida actuar de esta manera? ¿Sí? Vale. Hace falta que tomemos la decisión de vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces, cuando nosotros lo hacemos y comenzamos a dar pasos, suceden cosas a nuestro alrededor. Vemos cómo la gente es transformada, cómo Dios hace milagros, cómo hay salvación a nuestro alrededor, cómo el Señor empieza a abrir caminos para que nosotros podamos andar sobre él. Aparte de eso, ¿qué sucede? Bueno, vimos en el 5 del 12, los primeros capítulos, versículos, dice: y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Lo vemos que ellos toman la decisión de seguir correctamente al Señor y empiezan a suceder señales y prodigios que iban con ellos. Y en el versículo 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Es el resultado de nuestra vida con el Señor, de nuestro caminar con Dios, cada vez que nos ponemos firmes y decimos: este es el camino, voy hacia él y hago lo que Dios quiere que yo haga y cumplo su propósito. Estas son las señales que siguen a los que creen. Y luego ocurrió otra cosa. En el versículo 18, ellos están haciendo lo correcto, pero le echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y vamos a hablar un poquito de este lado de la moneda que mucha gente no habla, y que yo veo con mucha preocupación y que escucho en muchos sitios que predican un evangelio que dice: ven y recibe al Señor y se acabarán todos tus problemas y todo te va a salir bien. Y eso es mentira. Eso no está de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos andar lo correcto, pero que el que está por allí en el mundo no se agrada de él. Bien. Comenzamos a experimentar oposición, luchas, guerra. Enseguida se levanta la persecución. Cuando vemos y leemos este versículo, nos damos cuenta que en esa época para los apóstoles era una cuestión de vida o muerte. Ellos los echaban en la cárcel y los podían matar. A Dios gracias,
en este país donde estamos, donde vivimos, eso no sucede. Todavía no sucede, gracias al Señor. Podemos predicar, podemos hablar de las grandezas y las maravillas de nuestro Dios con cierta libertad. Y no nos van a poner presos ni nos van a matar por ello, pero sabemos de otros países que hoy sí se está viviendo esta situación, donde hay hermanos que predican la palabra del Señor o llevan Biblias clandestinamente, y si los consiguen son echados en la cárcel y muchas veces los llevan a la muerte. A Dios gracias, nosotros no vivimos esta situación. Estoy bien, no estoy usando las gafas aquí. Entonces necesitamos entender y ser conscientes que una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, formamos parte de su ejército. ¿Sabían que Dios cuenta con nosotros como con un ejército? Y que libramos una guerra y una batalla continuamente. Desde el mismo instante en que comenzamos a vivir la vida de Dios, comienza el combate. Y este combate comienza para que no avancemos en nuestra vida cristiana, pero también para que el Evangelio no avance, para detenernos a nosotros y para que el Evangelio no se extienda en la tierra. Ahora yo me pregunto, no sé si ustedes se preguntan, ¿contra quién combatimos? ¿Contra quién combatimos? ¿Lo sabemos? A ver, díganmelo. Contra el enemigo de nuestras almas, contra lo que la Biblia llama Satanás, el diablo, el príncipe de este mundo. Pero también me pregunto, ¿cómo combatimos? Porque si estamos en un ejército se supone que estamos entrenados y que tenemos armas, ¿o no? ¿Y qué armas tenemos? Bien. Hay unas cuantas, Bueno, entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que tenemos un enemigo. Somos parte de un ejército, pertenecemos a Dios y tenemos un enemigo que se opone a que nosotros avancemos en el reino de Dios. ¿Y de qué manera Satanás se opone? Okay, primera es, vamos a ver al anterior, vamos a ver algunos. Y los vamos a ver un poco por encima porque son bastantes y no nos daría tiempo. Pero lo primero que veo es la acción de malos espíritus. En Efesios capítulo 6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En los versículos 17 y 18 vemos como los apóstoles, en el 15 y 16, vemos como los apóstoles se enfrentan a estos espíritus malignos. Dice que los llevaban a ellos gran cantidad de enfermos, los ponían en sus lechos y que eran atormentados con espíritus inmundos. Ahora tenemos que estar claros y diferenciar entre la curación de enfermos y la curación de espíritus malignos, porque no es lo mismo. Y muchas veces nos confundimos, pareciera que no, pero sí. Hoy en día muchas personas no creen en la acción de los malos espíritus, no creen que el diablo tenga ningún poder y que pueda hacer este tipo de cosas, pero la Biblia es clara cuando nos habla de ello y tenemos que saberlo, entenderlo y creer que es así, porque el Señor nos advierte que tenemos un enemigo. No podemos negar la existencia del mundo espiritual y tenemos que ser conscientes de que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Porque a veces desviamos nuestra mirada y vemos a la persona que nos hace daño, la persona que nos señala, la persona que nos critica, la persona que se nos enfrenta. Pero ese no es realmente nuestro enemigo. Nuestro enemigo es lo que está detrás de él. ¿Vale? Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento para saber quién es realmente nuestro enemigo y quién es el que nos está atacando. Y no desviar nuestra mirada del verdadero enemigo que tenemos, que es el diablo y sus secuaces. Tenemos ejemplos en Hechos capítulo 8, 7, y los que están anotando les sugiero que lo anoten y luego lo lean en casa, y habla de Felipe cuando estaba en Samaria, y en Efesios y en Hechos 19, 11 también hay un ejemplo de Pablo en ellos. Entonces
tenemos la acción de espíritus malignos. Luego, pásala, tenemos falsos milagros. Muchas veces vemos que ocurren falsos milagros. ¿Por qué son falsos milagros y cómo reconocemos que son falsos milagros? Cada vez que haya un milagro, que veamos un milagro de forma sobrenatural, tenemos que ver que las personas que ejercen ese poder den la gloria a Dios. Porque Él es el único que nos sana, que nos libera y que tiene el poder para hacerlo, no nosotros mismos. Y si la persona dice, no, porque yo tal, y ven que yo oro por ti y sano, la gloria siempre tiene que ir al Señor, a nuestro Dios, al único verdadero. ¿Vale? Entonces vemos un ejemplo de eso en Hechos 9, 8 del 9 al 11. Lo vemos a Simón el mago. Entonces, un milagro que no da gloria a Dios no es un verdadero milagro. Luego tenemos persecución humana. ¿La hemos visto? A través de la historia hemos visto mucha persecución al pueblo de Dios. Personas que vienen con malas intenciones, personas que atacan, personas que vienen con prejuicios. ¿Vale? Hay gente, incluso en medio de la iglesia, que viene para traer discusiones, disensiones, para crear divisiones. Y un ejemplo lo vemos en Hechos, capítulo 6, versículo 9, cuando Esteban estaba hablando y le hacen oposición. Y tanta fue la oposición que lo llevaron a la muerte. Pero Esteban no dejó de decir la verdad. Es una forma que el enemigo tiene para perseguirnos, para atacarnos y frenar el avance del Evangelio. La otra, es las calumnias. La vemos allí, ¿verdad? Bueno, me faltó allí calumnias, pero están las calumnias. Todos sabemos que hay calumnias y que levantan calumnias y falsos testimonios. También lo vemos allí. Cuando estaba Esteban hablando, levantaron falso testimonio para poder apresarlo y matarlo. Y eran cosas que realmente Esteban no había dicho, pero levantaron calumnias. Y muchas veces en la iglesia se levantan calumnias para detener el avance del Evangelio. Luego tenemos la oposición. En Hechos 13:8 también hay un ejemplo, cuando Pablo le está predicando al procónsul y la persona que el procónsul tenía a su lado rebatía todo lo que Pablo le estaba diciendo. Eso no es así, eso no es así. ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué tal? ¿A alguien le ha pasado eso? De los que están aquí, que están compartiendo el Evangelio con alguien y hay una persona al lado que está que no. Y se está metiendo y entorpeciendo el trabajo que tú estás haciendo con la otra persona. Eso es oposición. El enemigo se opone a que aquella persona sea libre y que conozca la verdad de Cristo. Luego tenemos las burlas. ¿A cuántos les ha sucedido que se han burlado de ustedes porque son cristianos, porque no hacen las mismas cosas que los demás, porque no están en la onda, porque no van aquí o allá, o porque no se visten igual, X o Y? ¿A mí nada más? Está bien, estamos haciendo el trabajo entonces. Entonces se burlan de nosotros. Cuando Pablo estaba en Grecia predicando en el Areópago, le estaba predicando a los sabios y él les hablaba, ellos se burlaron de Pablo. Los apóstoles lo vivieron y lo sufrieron en los hechos. No tiene por qué ser distinto ahora con nosotros, porque seguimos teniendo el mismo enemigo. Luego tenemos las injurias. Las injurias son blasfemias que contradicen lo que la palabra de Dios habla sobre Dios, su poder y su exaltación. Y Pablo también lo sufrió en Antioquía. Hechos 13, del 45 al 50. No lo estamos leyendo porque sería muy largo, muy extenso. Pero si lo pueden anotar, anoten las citas, ¿vale? Y léanlo en casa. Bueno, estamos estudiando los hechos, así que creo que los estamos leyendo, ¿no? No, 2. Venga, a empezar a leer los hechos. Bien. Y luego tenemos intimidación. También cuando Pablo y Juan estaban predicando, los intimidaban. Pedro y Juan. Lo vimos en el capítulo anterior, cuando fueron llevados
ante el concilio y los amenazaron y los amedrentaron para que no siguieran predicando el nombre de Cristo. Eso es intimidación. Golpes. Dice también allí que los azotaron, los golpearon para intentar detenerlos. Tumultos. Cuando se aglomera mucha gente, se forma una turba. Bueno, también lo vemos en Hechos capítulo 17. Eso se hace también para atacar, para oponer. Prisiones. Vemos a lo largo de los hechos que los apóstoles fueron encarcelados. Y hoy sabemos que muchos, sobre todo en Oriente Medio y en Asia, están siendo encarcelados porque se oponen a que el Evangelio gane terreno en sus países. Ejemplo de ello en Hechos 24-27. Pablo duró años encarcelado y aún estando encarcelado, él extendía el Evangelio a través de sus cartas, porque muchas de las cartas paulinas fueron escritas en la cárcel. La muerte, el martirio. Vemos que el primer mártir que se relata en la Biblia fue Esteban. Hechos 7. La muerte de Esteban. Hoy en día, gracias a Dios, repito, nosotros no tenemos ese problema. Por ahora. Ay Dios. La cizaña. La cizaña es un problema. Dice el Señor Jesús, dijo una parábola del trigo y la cizaña. ¿Alguno la ha leído? Bien. La cizaña es una plantita que crece junto al trigo y que se parece mucho en sus inicios, pero luego cuando crece no se parece en nada y ni siquiera da fruto. Y lo que hace es entorpecer el crecimiento del trigo. Y el Señor dice que el enemigo vino de noche y sembró la cizaña junto al trigo para entorpecer el crecimiento. Pero también el Señor dice que no podemos arrancar la cizaña hasta el día de la siega. Porque si arrancamos la cizaña podemos arrancar también el trigo. Entonces vamos a encontrar muchas veces que esa oposición se encuentra dentro de la iglesia. Y tenemos que tener discernimiento para saber que realmente es una cizaña del enemigo, no de la persona. Una vez más, nuestra mirada no debe enfocarse hacia las personas, porque nuestro enemigo no son las personas. ¿Vale? Murmuraciones. ¿Quién no ha visto murmuraciones dentro de la iglesia? Eso no viene de Dios. Eso viene del diablo. Y debemos oponernos nosotros contra eso. Siempre. Frenarlo. ¿Vale? Divisiones. Hemos visto tristemente iglesias que se han dividido. Y no solo iglesias que se dividen y forman otra iglesia, sino división dentro de la misma iglesia. Gente que quiere apartar a los creyentes y que no sigan dentro del Evangelio. Esas son divisiones. Estamos en medio de una guerra y tenemos que ser conscientes de ello. Formamos parte de esa guerra y no es posible desligarnos de ella. No, yo aquí tranquilito en mi casa. Tranquilito en tu casa vas a tener oposición y guerra. Y Dios dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Amén. Y tenemos que ser valientes. Amén. Pero sin temor, porque en Josué el Señor dice, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. Amén. 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 Y esa es nuestra confianza. Y esa es la paz que tenemos. Amén. Que el Señor está con nosotros. En medio de cualquier lucha, problema, contradicciones que vivimos en nuestra vida, Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Y aunque quizás en la guerra, en la lucha que tenemos, suframos alguna baja, sabemos y confiamos que Dios está con nosotros. Y que en Él somos más que vencedores. Amén. Entonces, ¿qué instrumentos usa el diablo? Nuestro enemigo.
Hay varios y vamos a hablar un poquito de ellos. Estos instrumentos los usa el Señor. Son personas, por ejemplo, falsos creyentes, personas que conviven con nosotros dentro de la iglesia, que vienen los domingos, que van a las actividades, que hola hermano, que cómo estás, pero no han realmente entregado su vida al Señor. Son falsos creyentes. Tenemos dirigentes, por ejemplo, cuando los dirigentes allá afuera establecen leyes para frenar el evangelio o que son contrarias al evangelio. Son instrumentos que el enemigo utiliza para oponerse al avance del evangelio. Oposición para proteger sus negocios. ¿Cómo es esto? ¿Alguna vez le ha sucedido que está en un trabajo o va a una entrevista de trabajo y le dice no y se ve muy bien? Tengo la vida resuelta con este trabajo, con este empleo. Pero le dicen, bueno, pero es que para estar aquí no puedes declarar todo lo que entra. Tienes que declarar solo esto. O, bueno, tú no puedes decir que este artículo tal cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas quizás sutiles y creámoslo o no, nos frenan. Porque si yo me hago partícipe de la mentira o del fraude, yo estoy pecando y mi testimonio sufre. Y cuando yo voy a hablar del evangelio, mi credibilidad está resquebrajada. Necesitamos ser íntegros delante de Dios, primeramente. Pero para dar la cara allá afuera, necesitamos ser íntegros en el Señor. Vivir la Biblia, la palabra de Dios, como realmente debemos vivirla. Y yo entiendo, porque muchas veces somos indulgentes con nosotros mismos. Voy a quitar esto porque es un poquito incómodo. Muchas veces somos indulgentes con nosotros mismos. Y debemos, hermanos queridos, amigos amados, ser firmes, primero con nosotros, delante del Señor. El siguiente, personas ignorantes. Hay gente que no conoce el evangelio y sin embargo se levanta para decir que el evangelio es mentira, que el evangelio es retrógrado, que el evangelio no sirve, que etcétera, etcétera. Lo hemos escuchado, ¿no? Yo lo he escuchado. Personas ignorantes del evangelio que se oponen a la verdad. Pero hay otra cosa. Hay otra arma muy importante que el enemigo utiliza. Y todos tenemos que ser conscientes de ella. Es nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Qué estamos pensando, queridos hermanos? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué nos viene a nuestra mente cuando enfrentamos un problema o una dificultad? No puedo. ¡Qué miedo! ¡Ay, qué nervios! ¿Por qué? ¿Por qué si mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué si Él dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Porque enfocamos nuestros pensamientos y nuestra mente en nosotros, en nuestras capacidades o incapacidades, y no en el Señor, y no en su palabra. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, la palabra nos hace libres, libres del temor, libres de la angustia, libres de... ¿A que sí? He escuchado a mucha gente, qué nervios, y yo digo, pero ¿nervios por qué? ¿Nervios por qué? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestra fuerza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en la debilidad, nuestro escudo, nuestra torre fuerte, dice a Él, correrá el justo y será levantado. Cuando tenemos problemas, ¿qué pensamos? ¿En qué pensamos? Cuando digo, ay, no, yo no soy capaz. Se le dice a alguien, ven, da el testimonio. Ay, no, qué miedo. No tengo nada que decir. Ay, no, lo que yo he vivido no es importante. No. ¿Quién te lo dice? ¿Y por qué? ¿Por qué no te paras firme y haces lo que el Señor dice? Yo voy a dar testimonio, yo voy a hablar de lo que Dios ha hecho conmigo, de lo que yo he visto, de su poder, de su grandeza, de su fidelidad. ¿Qué es lo que nos detiene?
y no dejamos que el Evangelio avance y que el reino de Dios avance en nuestras propias vidas. He escuchado con preocupación desde hace tiempo el pensamiento positivo. Bien, la Biblia dice en Filipenses que en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Y escucho que dice, no pienses en lo malo, tienes que pensar en lo bueno. Y está bien, sí. Pero todo tiene que tener un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento de ese pensamiento positivo? ¿Sobre qué lo fundamentamos? ¿En que yo creo que va a estar bien? No. Nosotros nos fundamentamos en la palabra de Dios. Y si no conocemos su palabra, ¿en qué nos vamos a fundamentar? Y cuando viene el enemigo a atacarnos y a ponernos cosas en nuestra mente como que no somos capaces, ¿con qué le vamos a refutar? ¿Y qué le vamos a decir al enemigo y a nuestra propia mente? Yo lo he vivido. Y he tenido que ponerme firme y levantarme. Y si ustedes me vieran por un espejito o un huequito, me dicen, Elisa está un poquito loca. Pero yo he tenido que ponerme frente al espejo y decirme, Lisette, la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Y es en eso en lo que tú tienes que creer. No en cualquier otra cosa. En lo que dice la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Solo la verdad de Dios en su palabra nos hace libres de los ataques, de las ataduras. Entonces cuidemos nuestros pensamientos, hermanos, porque es muy, muy, muy importante en nuestras vidas. ¿Vale? Sí. ¿Y cómo podemos triunfar ante los ataques del enemigo? Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es un proceso continuo, siendo renovados constantemente en nuestros pensamientos. Más bien, quiere decir, no es lo que digo antes, sino más bien esto. Entonces, no es que vivamos conforme al mundo, imitando las conductas del mundo, como ellos piensan, como ellos sienten, como ellos se mueven. No, más bien, como Dios dice, como dice su palabra, como su Espíritu Santo obra en ti. ¿Vale? Siendo renovados, siendo transformados, siendo cambiados en nuestra manera de pensar. ¿Cómo? A través de su palabra. Efesios 4:23 dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Antes está hablando del viejo hombre, de la pasada manera de vivir. Ya no vivan como vivían antes, sino que ahora, en cambio, dejen que el Espíritu Santo renueve sus pensamientos. La Reina Valera dice, en el espíritu de vuestra mente. ¿Vale? Es un proceso continuo que tenemos que vivir diariamente. Hermanos, la batalla es diaria. Diaria. No los domingos que venimos y tenemos oposición para levantarnos temprano y llegar a tiempo. No. Es diaria, es todos los días. Y de manera sutil el enemigo quiere venir y meterse en nuestra vida, en nuestra mente y frenarnos y parar el avance del Evangelio. El avance y el crecimiento de nuestras vidas para ser testigos, testimonio de Dios vivo en esta tierra. ¿Me siguen? Vale. Por otra parte, además, tenemos que dejarnos renovar nuestra mente por el Espíritu Santo. Tenemos que vivir en la fe, creyendo que Cristo Jesús venció en la cruz. ¿Quién cree esto? Amén. ¿Y quién cree que es verdad? Amén. Porque yo puedo creer, bueno, sí, eso está escrito en la Biblia, pero ¿de verdad lo creo? ¿De verdad lo vivo? Si yo creo que Cristo Jesús venció en la cruz, entonces Él venció, Él es más que vencedor, yo soy más que vencedor en Él, porque eso dice la Biblia. Jesús venció en la cruz para hacernos más
que vencedores con Él. Y eso lo dice Romanos, capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En qué cosas? Cuando dicen antes, en todas estas cosas, ¿de qué cosas está hablando? En tribulación, en angustia, desnudez, hambre, persecución. Está hablando de lo que ocurre en el mundo, de las oposiciones que el enemigo trae. Antes, en medio de todo esto que nos puede ocurrir, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén. Es la verdad. Y eso a mí me emociona. Yo no sé ustedes, pero yo creo que los debería emocionar. Soy más que vencedora. Yo voy a enfrentar problemas durante toda mi vida, pero a pesar de eso, Dios está conmigo y Él venció. Y Él me hizo más que vencedores. Y aunque yo ande por valle de sombra de muerte, Él está conmigo. Amén. Amén. Me emociona, me llena de gozo saber que no estoy sola en medio de la lucha, en medio del problema, en medio de la amargura, en medio de todo lo que el mundo trae contra mí. Yo no estoy sola. Y a veces miro a la gente que va caminando como zombies en la calle y me da tristeza porque no tienen esperanza. Dice el Señor que van caminando como sin esperanza en este mundo. Y nuestra esperanza es Cristo, es el Señor, es el Dios, el que todo lo puede, el que todo lo suple, el que todo lo hace. ¿Y cómo yo no me voy a emocionar con el Dios tan grande que tengo? Que es capaz de todo, de cualquier milagro, de sacarme de aún de la muerte, levantarme. Es lo mejor que nos ha pasado en esta vida. Y dice en la Nueva Traducción Viviente, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Nuestra victoria es absoluta. Es total. Y puede que yo mientras voy caminando en esta tierra no lo estoy viendo con mis ojos, pero yo lo veo como veía Abraham. ¿Cómo veía Abraham? Dice que él se mantenía firme como mirando al invisible. Y por eso está en el Salón de la Fama de la Fe. Y yo quiero estar allí. Y yo quiero que cuando vea un día de frente a mi Señor me diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco, en lo que no vemos, tenemos que ser fiel, creyendo que Dios es verdadero y que Dios cumple sus promesas, que cumple sus palabras. ¿En qué vamos a fundamentar nuestra vida y nuestra fe si no es en la palabra de Dios? En lo que decimos aquí el domingo está muy bien porque hablamos la palabra del Señor, pero ya el miércoles, ¿se acuerdan de todo lo que se dijo aquí en la predicación? Necesitamos leer la palabra todos los días. Y no solo leerla, meditarla, estudiarla, dedicarle tiempo, amarla, amar la palabra. Necesitamos combatir con discernimiento, saber contra qué y contra quién estamos combatiendo. No tenemos que temer al diablo ni a todas sus artimañas, porque ya Cristo lo derrotó en la cruz. Y recuerdo hace muchos años alguien me dijo, ¿tú sabes que el diablo es como un león viejo? ¿Cómo como un león viejo? Y me dijo, sí, los leones cuando están viejos se quedan sin dientes y van perdiendo la fuerza y la agilidad y ya no pueden atacar. ¿Y qué es lo único que les queda? El rugido. ¡Wow! Ellos hacen rugido. ¡Wow! ¿Para qué? Para asustar a la presa. Y cuando la presa se asusta, se debilita. El diablo es como un león viejo. Se quedó sin poder, porque Cristo se lo quitó. Pero lo escuchamos rugir. ¡Ay, los problemas! ¡Ah, no tengo dinero! ¡Ah, no llego a fin de mes! ¡No puedo pagar esto! ¡Ah! Oh. Y nos asustamos. Y empezamos, no puedo, ay, ¿qué voy a hacer? Y la angustia. Y llega una angustia. ¿Quién no se ha angustiado? Yo me he angustiado. Poquito, ¿eh? Los demás vamos.
Bien. Nos van a dar clase, ¿oyeron? Nos amedrentamos. Pero la palabra de Dios dice: estad firmes, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero a veces no estamos firmes, que es la primera condición, y nos asustamos y no recurrimos a las armas que tenemos. ¿Ok? Es por esto que lo primero que necesitamos los creyentes nacidos de nuevo es el discernimiento. Porque dice la palabra que Él se disfraza como ángel de luz y viene para engañarnos. Dice que vienen para engañar aún a los escogidos, no para engañar a la gente que está allí y que no conoce, para engañarnos a nosotros y metiendo mentiras sutiles en nuestra mente. Nos hace sutilmente creer sus mentiras. ¿Para qué? Para separarnos del Señor. Y poquitito a poco, sin darnos cuenta, nos vamos enfriando, hermanos queridos. Y entonces ya viene el ataque y no lo sabemos discernir. Y viene el ataque y ya nos amedrentamos y no salen las palabras correctas de nuestra boca. Y nos alejamos del Señor sin darnos cuenta. Ese es el trabajo del enemigo. Él es muy astuto. Dice que Él es astuto. Sus mentiras. Entonces, si el enemigo está vencido, ya no tenemos por qué temer su poder. Pero sí tenemos que cuidarnos de su astucia. Necesitamos discernimiento. Él se disfraza como ángel de luz. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esa es la que tenía anterior. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucha gente está, como decía al principio, yo he escuchado con terror: ven, acepta al Señor Jesús y todos tus problemas se van a solucionar. Ven para que seas feliz, para que vivas tranquilo. Mentira. Sí, si aceptamos al Señor Jesucristo vamos a ser felices, pero vamos a tener problemas. Vamos a tener paz, pero vamos a enfrentar situaciones. Pero podemos tener paz en medio de la tormenta. Ojo, qué bien. El gran peligro que enfrentamos es vivir separados de Dios. Es el peligro más grande que nosotros podemos enfrentar. Porque a veces confundimos mucho lo que es la vida religiosa. Y con eso quiero decir, venimos los domingos regularmente, asistimos a las actividades de la iglesia, quizás hablamos como los hermanos y tenemos la misma manera de hablar. Pero en realidad en nuestro corazón, nuestro espíritu está separado de Dios. Ese es el mayor peligro que nosotros enfrentamos. Y es lo primero que tenemos que poner atención. ¿Cómo está mi vida espiritual? Oye, ¿yo realmente amo la palabra de Dios? Y pasar tiempo con Él, escudriñando, leyendo, sacando los tesoros escondidos que llama la Biblia. ¿Lo disfruto? Disfruto cuando oro, cuando hablo con el Señor y cuando escucho su voz. Disfruto de la alabanza. ¿Saben que no hace falta tener músicos? Si algún día, y ha pasado aquí en la iglesia, se ha ido la luz, no tenemos instrumentos, tenemos nuestras voces, nuestras manos y nuestro corazón para alabar y adorar al Señor. Porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, desde el fondo de su corazón. Que sepamos darle el lugar que se merece,
en nuestras vidas. Una de las canciones decía: soy tu esclavo, tú eres mi dueño íntimo y eterno, dice. Mi dueño. ¿Sabían que Dios es nuestro dueño? Que nuestra vida le pertenece a Él. ¿Y por qué Él hacemos con nuestra vida lo que queremos? Si es suya. Para evitar caer en esto, el primer combate que libramos es contra nosotros mismos. Así que por favor pidamos al Señor que abra nuestros ojos y nos haga discernir qué ataque estamos enfrentando en nuestra vida ahora mismo. ¿Qué ataque sutil el diablo está trayendo para frenarnos? ¿Para qué? ¿Para qué necesito saber cómo el enemigo me ataca? Para saber defenderme. Nosotros necesitamos defendernos y contraatacar. Cerrar puertas que quizás hemos abierto. Cosas que hemos hecho y no debíamos. O que dejamos de hacer y debíamos hacer. Fortalecer lo que se ha debilitado en nuestras vidas, nuestro día de oración, nuestro tiempo con la palabra del Señor. Fortalecer. Para actuar con autoridad contra los ataques del enemigo. Para eso necesitamos saberlo. Una vez más, para combatir al diablo y sus artimañas necesitamos la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y quiénes le quieren agradar? Unos cuantos, no todos. Le queremos agradar. La fe en Jesús desarma al adversario. Es por su poder que los demonios huyen. Es por su autoridad que el enemigo retrocede. Su palabra dice que hemos vencido al diablo por medio de Cristo. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Podemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Los problemas que vivimos, los ataques que vienen a nuestras vidas y que muchas veces no nos dan tregua, porque a veces vienen uno tras otro. Y decimos, ¿pero qué pasa? Todo lo malo me viene a mí. Ataques. Porque el enemigo no quiere que crezcamos. Y hace muchísimos años también alguien me dijo, Lisé, nadie le tira piedras a un árbol que no da fruto. Tiramos piedras para que el fruto se caiga del árbol. Si un árbol no tiene fruto, ¿para qué le lanzamos piedras? Entonces, cambiemos nuestra manera de pensar. Estos ataques vienen porque yo quiero crecer, porque yo estoy avanzando, porque estoy haciendo lo que tengo que hacer para que el Señor haga su obra en mí. Entonces el enemigo no se va a quedar tranquilo. Decía cuando, en Hechos capítulo 5, cuando Pedro y Juan, después que son azotados y que son amenazados, los dejan en libertad, y ellos van y le cuentan a los hermanos, ellos decían que tenían sumo gozo de haberlos tenido como merecedores de sufrir por causa de Cristo. Nosotros nos sentimos así. Si se burlan de nosotros, si nos atacan porque somos cristianos, ¿nos sentimos así? Deberíamos. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo tu obra. Amén. Primeramente en mí. Primeramente en nosotros. Estos ataques nos pueden hacer crecer en nuestra fe. Entonces se transforman en una bendición. Si actuamos correctamente. Si en medio del ataque venimos a la fuente, que es Cristo. Y Él nos llena. Y nos renueva la fuerza. Entonces pueden ser una bendición. Y nos hacen crecer en la fe. Nos harán crecer en nuestra comunión y en nuestra confianza en Dios. Eso hacen los problemas. Eso hacen los ataques.
nos hacen crecer si venimos a la fuente. Para terminar, los cristianos somos soldados en guerra. Es una guerra permanente, queridos hermanos, y el diablo no duerme. Él no repone fuerzas ni descansa. Él no para de lunes a viernes o a sábado y retoma el domingo. Todos los días. Los golpes y ataques no deben sorprendernos, es parte de la vida. Pero debemos sentir gozo, porque Dios está con nosotros y nos está capacitando para la guerra. Efesios 6, versículos 10 y 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Me llama la atención la palabra acechanza, porque las acechanzas no son ataques frontales y abiertos. Yo acecho al enemigo como los gatos. ¿Han visto un gato cuando está cazando y quiere cazar un ratón? Lo acecha, así, con cuidado, muy despacito. Y en el momento menos esperado le salta encima. Eso hace el diablo con nosotros. Él acecha a ver cuándo bajamos la guardia nosotros para atacarnos. Pero dice que si nos vestimos con toda la armadura de Dios, podemos estar firmes contra esas acechanzas. Pero tenemos que fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza, no nuestra fuerza, su fuerza. Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, dice: una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Entonces, necesitamos discernimiento y necesitamos fe para combatir. Necesitamos estar preparados, enteramente preparados para toda buena obra, dice la Biblia. Necesitamos conocer su palabra para poder estar firmes en la verdad. Y yo les voy a hacer unas preguntas. En esta guerra diaria que vivimos, ¿qué somos? ¿Vencidos o vencedores? ¿Vencidos o vencedores? ¿Se lo creen? ¿Vencidos o vencedores? Yo creo que la gente que los está escuchando dice: ¿qué? ¿Somos vencidos o vencedores? Vencedores. Bueno, pues si lo creemos, digámoslo con seguridad, somos más que vencedores. Depende de nosotros y depende de nuestra fe en el Señor. Pedirle a los músicos que vayan pasando. El Señor ha librado una guerra contra el enemigo y la venció. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él triunfó en la cruz. Y entonces nos llama a nosotros más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Porque hemos vencido sin hacer nada. Hemos vencido porque Él venció. Podemos estar firmes porque Él nos ha hecho firmes. Y yo sé que todos tenemos problemas y dificultades en esta vida. Y yo creo que ninguno podríamos quedarnos sentados si les pido quiénes han tenido y siguen teniendo luchas en esta tierra.